El título del mensaje de hoy es ¿permanecer o perecer? Empezó duro el tema, ¿eh? ¿Permanecer o perecer? El poder de estar en Cristo y Cristo en mí. ¿Permanecer o perecer? El poder de estar en Cristo y Cristo en mí. Yo creo que no hace falta, pero como hay algunos hermanos nuevos aquí en la congregación también, y algunos creo que hoy hay alguien por primera vez, voy a hacer una aclaración que ya los hermanos de la iglesia me han escuchado en mensajes anteriores explicarlo, pero voy a hacer una pequeña llamada allí de atención a una preposición, porque esa preposición es la que lo cambia todo. La preposición en, ¿sí? El título decía, permanecer o perecer, el poder de estar en Cristo y Cristo en mí. Esa palabra pequeñísima, dos letritas, en, es una preposición que significa dentro de, dentro de. Así que cuando decimos Cristo en mí, lo que estoy diciendo es Cristo dentro de mí. Generalmente con ese concepto no se nos hace una crisis en nuestra mente para comprenderlo. Se nos hace bastante difícil entender Cristo en mí. O sea, que Él pueda entrar en mi vida, Él pueda estar dentro mío, yo lo recibo, le abro mi corazón, le pido que me llene de su presencia. Entonces es como que estamos bastante familiarizados con esa relación de Cristo en mí. Pero no ocurre lo mismo con la otra relación. Yo en Cristo. El título, recuerden que decía, el poder de estar en Cristo y Cristo en mí. Cristo en mí, dijimos, es fácil de comprender, pero yo en Cristo es lo que se nos complica un poquito más comprender. Y es importantísimo comprender eso porque hemos venido hablando hace unos domingos atrás sobre permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Recuerdan? Juan 15, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Fundamentalmente, estar en Cristo, para hacerlo muy sencillo, para no complicar este concepto, es estar dentro de Cristo. Y estar dentro de Cristo es estar dentro de su cuerpo. ¿Y el cuerpo de Cristo quién es? La iglesia. Muy bien, la iglesia. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuando dice que yo debo estar dentro de Cristo, ¿dentro de qué debo estar entonces? Por lógica, dentro de la iglesia. ¿Ok? Ahora, otro punto que hay que aclarar para comprender esto. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Un edificio? ¿Una catedral? ¿Una basílica? ¿Una parroquia? ¿Un templo? ¿Un tabernáculo? ¿Un salón? No. Eso es lo que ha ocurrido con el hecho de que se han desvirtuado los términos a lo largo de la historia, se han ido desvirtuando ciertos términos y se han alejado de la semántica, se han alejado de la etimología de las palabras. La iglesia, según la palabra de Dios, no es un templo, no es una casa de ladrillo, sino que la iglesia somos nosotros. De hecho, la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa los llamados de afuera. O sea, no tiene nada que ver con edificio, los llamados de afuera. ¿Quiénes son entonces los llamados de afuera? Pues nosotros. Nosotros hemos sido llamados de afuera. Ese afuera es el mundo, donde nosotros estábamos habitando, viviendo nuestra vida fuera de Cristo. Pero ahora hemos sido llamados de afuera a entrar dentro. ¿Dentro de qué? Dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la iglesia, que somos nosotros, es un cuerpo místico universal. Eso es un concepto teológico de la iglesia de Cristo. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros que componemos el cuerpo de Cristo que está distribuido en las naciones de la tierra. Y no somos solos nosotros, por supuesto, porque si nosotros creyésemos que solo nosotros somos la iglesia, seríamos una secta, ¿sí?
Pero nosotros no somos sectas, somos cristianos. Y como cristianos tenemos hermanos a lo largo y a lo ancho de todo el planeta Tierra. Amén. Tenemos la gran familia de Cristo distribuida a lo largo de toda la tierra. Bien, entonces, aclarado este punto, la importancia de estar en Cristo y Cristo en mí, ahora sí vamos a entrar en el mensaje. A modo de introducción, vamos a leer 2 versículos bíblicos que no hemos leído nunca, ¿sí? Aquí en la iglesia. Juan 8:31, Juan 8:31 y 32. Ya alguno lo está leyendo. El pastor otra vez va a predicar sobre este pasaje. Me tiene hasta acá, pastor, con Juan 8:31. Es que seguimos escarbando y escarbando y escarbando la palabra del Señor, y es tan rica la palabra del Señor que no deja de alimentarnos. En algunos pequeños y cortos versículos el Señor nos habla grandes cosas a nuestra vida. Así que atentos, atentos, atentos. El que tiene oídos para oír, como les dije, oigan. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Repito, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Es decir, que habían judíos, la gran mayoría no creían en él y no creyeron en él. Pero sí hubo un pequeño remanente de gente que creyó en él. Y Jesús a esos creyentes les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Está claro entonces que ser creyente y ser discípulo son 2 cosas distintas, claramente diferenciadas en este versículo bíblico. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. ¿Está claro? ¿Qué condición dice Jesús que debe reunir un discípulo de él? Un discípulo es aquel que permanece en su palabra. Notemos la palabra que está en negrita y subrayada. Permanecer. La permanencia. Esa es la palabra o el término que hoy vamos a analizar profundamente. Aquellos que están haciendo el curso de hermenéutica quizás ya llegaron a la partecita, creo que está en la clase número 2, donde hablo de las palabras claves. Bien, este mensaje de hoy se trata de eso, de las palabras claves que están en un texto bíblico y que nos van a hablar de manera muy rica. El siguiente versículo dice que esta persona que permanece en la palabra, que por permanecer en la palabra se transforma en un discípulo, ocurre un fenómeno en esta persona que no está ocurriendo en el creyente común y corriente. Aquí todos los que estamos reunidos somos creyentes. Todos los que estamos aquí creemos en Dios, creemos en su presencia. Ahora, la palabra misma de Dios dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan delante del Señor. ¿Sí? Por lo tanto, ser creyente solamente no nos diferencia en nada con los demonios. Fíjense qué tremendo esto, porque a veces pensamos que con ser creyente alcanza, pero no. Ser creyente es recién el paso inicial, es la introducción, es atravesar el umbral, nada más que eso. Es atravesar el umbral para entrar a una nueva vida en Cristo Jesús y llegar a ser, después de un proceso, que ahora en el versículo siguiente, 32, vamos a ver que mediante ese proceso vamos a llegar a ser verdaderos discípulos. ¿Qué dice allí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. La verdad os hará libres. Claramente vemos en este texto, en estos 2 textos que hemos leído muchas veces, la diferencia entre creyente y discípulo. El discípulo llega a conocer la verdad porque permanece en la palabra de Dios. ¿Sí? Esta es la palabra clave, permanecer, que hoy la vamos a analizar en profundidad. Permanece en la palabra. Y porque permanece en la palabra es que llega mediante el proceso cognitivo de oír a Dios, es decir,
escuchar con atención para entender lo que Dios me está queriendo enseñar con el fin de obedecer, ¿sí? Es decir, hacer de la teoría una práctica en mi vida y comprobar por mí mismo. En esto es que tiene tanto poder el cristianismo, hermanos queridos. Muchos se preguntan, pero ¿cómo es posible que el cristianismo siga creciendo y multiplicándose en las naciones a pesar de que ha sido perseguido y al día de hoy? Al día de hoy, el cristianismo, hay muchos países donde los cristianos son perseguidos, son martirizados, son muertos por la causa de Cristo, son muertos por predicar el Evangelio. ¿Y cómo es posible que haya gente dispuesta a dar su vida por esta causa? ¿Cómo es posible semejante cosa, semejante fenómeno, ¿sí? Que al día de hoy, según las encuestas mundial, la encuesta mundial que existe, la estadística mundial que existe, hay 2.500 millones de cristianos que habitan esta tierra en la actualidad. 2.500 millones de 7.500 millones que habitan la tierra. Es decir, estamos hablando que una tercera parte de la tierra se dice, se proclama y se declara a sí misma como una persona creyente. ¿Tú eres creyente? ¿Tú crees en Dios? Ser creyente es creer no solo en Él, sino creerle a Él, ¿sí? Ahí está la diferencia de las personas que en el mundo dicen, yo creo en Dios. Hay mucha gente en el mundo que dice, yo creo en Dios. Pero aquel que se identifica como cristiano no solo cree en Dios, sino que le cree a Dios. Por eso es que el texto que acabamos de leer, en Juan 8:31, dice que Jesús venía hablando de varias cosas anteriormente y los judíos que estaban oyendo a Jesús le creyeron. Por eso se transformaron en creyentes. Así que no es lo mismo ser un creyente pasivo, que solo dice creer en la existencia de Dios. De hecho, hay gente que dice, yo creo que hay algo ahí arriba. O sea, no saben ni siquiera qué es lo que hay ahí arriba. No le saben dar nombre, no le saben dar, no tienen una idea clara de qué es Dios, ¿sí? No sé, yo sé, creo, no sé que hay un ser sobre nosotros, alguien inteligente que ha creado este universo porque nosotros no lo creamos. Bueno, y ahí empiezan a filosofar sobre ciertas cosas. Pero en realidad, creer en su existencia no nos salva a nosotros de nada, sino que cuando venimos a creerle a Dios, creer su palabra, es cuando la transformación comienza en nuestra vida, pasando de ser incrédulos a creyentes, es decir, de ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Eso es lo que dice Juan 1.12. Juan 1.12, en el Evangelio de Juan 1.12, dice que aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que todo aquel que le recibe y cree en su nombre y ese sacrificio en la cruz del Calvario que pagó el precio de nuestros pecados, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dejamos de ser simples criaturas que dicen creer en un Dios que está por ahí, no sé, pululando por el universo, y pasamos a ser hijos. Y en cuanto hijos, somos personas con un vínculo. Si somos hijos es porque hay un padre. Es decir, dejamos de ver a Dios como un ente supremo y pasa a ser nuestro Padre, que era en definitiva lo que Jesús quería que nosotros tuviésemos con el Padre, una relación. Por eso es cuando Él enseñó en Mateo capítulo 6, verso 9, a orar, Él dijo, Jesús mismo nos enseñó y dijo, cuando ustedes oren, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro. ¿Sí? No es un padre que promueve el individualismo, sino que es un padre de familia, es un padre de comunidad. Por eso dice, Padre nuestro, nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Amén. Leamos ahora el siguiente pasaje bíblico que obviamente todo el capítulo 15 habla, como ya lo he predicado, el capítulo 15 de Juan,
habla de permanecer. Pero vamos a tomar estos versículos nada más. 7 y 8. Dice así Juan 15. Si permanecéis en mí, aquí está hablando Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí viene la parte que le gusta a todo el mundo. Pedid lo que queréis y os será hecho. Ay, qué bonito eso, pastor. Esa es la partecita que yo quiero vivir. Bueno, ningún problema. Tú puedes vivir esa partecita, pero esa partecita, pedí todo lo que quieras y lo vas a recibir, está bajo un condicionante. Ese condicionante es la permanencia. ¿La permanencia de quién? De Cristo en mí, de su palabra en mí y mi permanencia en su palabra y en su presencia. Si permanecéis en mí, dice Jesús, si permaneces dentro de mí y mis palabras permanecen dentro de ti, entonces pide lo que quiera y será hecho. Vamos a dejarlo para hablar otro día sobre la oración de la que está hablando aquí Jesús. Hoy vamos a hablar de la permanencia, nada más. Luego Jesús dice en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. O sea que llegar a ser un discípulo, como dice el verso 8, es un proceso de fructificación. En eso Dios se va a glorificar en nuestras vidas, cuando nosotros vivamos ese proceso de fructificación, que ya lo entendimos en los mensajes pasados. 3 niveles de fructificación. Primer nivel, arrepentimiento. Segundo nivel, santificación. Tercer nivel, transformarme en un proclamador del Evangelio a las naciones. Amén. En esto es que Dios ha de ser glorificado en nuestras vidas. Ahora, si ustedes leen, los que están tomando nota, tomen nota. Juan 15, versículo 1 al versículo 16, que es donde habla todo ese párrafo. 16 versículos hablan de la vid verdadera, nosotros como pámpanos que llevamos el fruto, y Dios como el labrador, Dios el Padre como labrador de esta viña o de esta vid. En solo 16 versículos, ustedes van a encontrar de manera explícita la palabra permanecer. Permanecer. Así como leíamos recién, el que permanece en mí, y mis palabras permanecen en él. Bien, estas palabras, esta familia de palabras de la palabra permanecer aparece explícitamente, o sea, claramente escrito 11 veces. Y de manera implícita en el texto 3 veces. Es decir que en 16 versículos, allí en Juan 15, en solo 16 versículos, nos repite 14 veces la palabra permanecer. Entonces, la misma palabra que utilizó Jesús o el apóstol Juan escribiendo el Evangelio en 8:31 y 32, cuando Jesús dijo, el que permanece en mi palabra, ese conocerá la verdad. Ese será libre. Ese será un talmidín, es decir, un discípulo, uno que aprendió a hacer y a decir lo que hace y dice su maestro. Amén. El concepto hebreo de discípulo. Muy bien. Entonces a esta altura nos tenemos que hacer esta pregunta obligada. ¿Será importante comprender lo que nos quiere decir la palabra de Dios con ese término, permanecer? ¿Será importante? ¿Tendrá algún valor que comprendamos una palabra que se repite tantas veces en un pequeño párrafo bíblico? Pues claro que sí. Esa es la palabra clave para que seamos nosotros pámpanos que lleven fruto en 3 niveles.
Y de esa manera glorifiquemos a Dios y nos transformemos en discípulos y finalmente en discípulos perfeccionados a lo sumo porque nos transformamos en siervos y finalmente Jesús, allí en el verso 14 en adelante, Jesús dice que cuando lleguemos a ese nivel seremos llamados amigos de Dios. Y los amigos pueden pedir lo que quieran y les será hecho, porque saben y conocen el corazón del Padre. A los amigos se les revela la perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces la palabra permanecer es la clave, es lo que debemos comprender, principal, fundamentalmente, para poder avanzar en este proceso en el cual todos estamos. Algunos están en el 30%, recuerdan que veíamos estos tres niveles que Jesús nos habla en Marcos 30, 60 y 100 por uno, y Juan 15 nos habla de fruto, más fruto y mucho fruto, es decir, tres niveles de fructificación que tienen que ver con el arrepentimiento, santidad y llegar a ser un embajador del reino de Dios en la tierra. Muy bien. Si queremos vivir eso para glorificar a Dios en nuestra vida y que Dios se glorifique en nuestra vida, siendo nosotros poderosos en oración y siendo nosotros amigos de Dios, si yo quiero llegar a ese nivel de comunión con mi Padre, tengo que entender y comprender entonces la importancia del término permanecer. Así ustedes pueden ver el significado etimológico de la palabra permanecer. Proviene del latín permanere. Proviene del latín permanere, que se compone de dos partes, la palabra per y la palabra manere. ¿Sí? La palabra per indica intensidad, intensidad o continuidad. La palabra per, repito, indica intensidad o continuidad. Y la palabra manere significa quedarse, mantenerse. Es decir, que la palabra permanecer no es solo estar, que es generalmente con lo que nosotros viene a nuestra mente cuando utilizamos el diccionario mental, cuando utilizamos nuestro diccionario cultural y nos preguntamos qué significa permanecer. Generalmente lo asociamos con eso, con estar en un lugar, quedarnos en un lugar, permanecer en ese lugar, ¿sí? Eso es lo que nosotros rápidamente contestamos con el diccionario mental. Sin embargo, fíjense que permanecer no es solo estar. Fíjense esa partecita que está en negrita. Dice, es decir, permanecer no es solo estar, sino perseverar, habitar y aferrarse sin desviarse. Esos son los significados que se desprenden de la etimología de la palabra permanecer. Perseverar, habitar y aferrarse sin desviarse. Es decir, que cuando Jesús me dice a mí que si yo permanezco en su palabra, lo que Él me está diciendo es que yo necesito perseverar en ella, habitar en la palabra y aferrarme a la palabra sin desviarme. ¿Vamos hasta ahí entendiendo? En la Biblia, esta palabra tiene un sentido profundo en nuestra relación con Cristo Jesús. Jesús mismo nos exhorta a permanecer en su palabra, como leíamos recién en 8:31, 8:32 de Juan, y a permanecer en él como el pámpano permanece en la vid, como leíamos en Juan 15, 1 al 16. ¿Sí? Meditaremos en qué significa realmente permanecer en Cristo, de acuerdo a esta etimología que acabamos de ver, y la importancia de que Él permanezca en nosotros. Ahí vamos a hacer el hincapié. Repasemos entonces el significado. Repasemos el significado de esta palabra permanecer. La palabra permanecer proviene del latín permanere, que se compone de per, que indica intensidad o continuidad, y manere, que significa quedarse, mantenerse. Amén. Es decir, permanecer, como dijimos, no es solo estar en un lugar, sino perseverar, habitar
y aferrarse sin desviarse. Pastor, ¿ya dijo eso? ¿Lo está repitiendo? Sí. Estoy siguiendo la metodología pedagógica de Jesús. Jesús repitió 11 veces explícitamente la palabra permanecer en 16 versículos, porque eso es un principio pedagógico. Recuerden que siempre les digo, la repetición es la madre de la retención. Por eso vuelvo y repito, vuelvo, repito, para que se nos grabe. Es importante esto. Permanecer no es solo estar, sino perseverar, habitar y aferrarse sin desviarse. En la semántica de estas tres palabras, esta última frase y las dos palabras anteriores, hay una tremenda revelación de estos textos bíblicos que acabamos de leer al principio. La palabra perseverar, ¿sí? que viene del significado de permanecer. Esa palabra perseverar proviene del latín perseverare. También podemos mostrar ahí el significado etimológico de esta palabra. Presten mucha atención, por favor. Recuerden que permanecer significa perseverar, habitar y aferrarse sin desviarse. Muy bien, vamos a ver ahora el significado de perseverar. ¿Qué significa perseverar? La palabra perseverar proviene del latín perseverare, que se compone de per, intensidad, totalidad, y severare, que significa ser severo, firme o constante. La palabra severare significa ser severo, firme o constante. Esto implica mantenerse firme y constante en una acción, propósito o camino a pesar de dificultades o resistencia. Esto no es mi análisis, ¿eh? Esto es el concepto de la palabra perseverar que se desprende de la etimología. Es decir, perseverar implica mantenerse firme y constante en una acción, propósito o camino a pesar de dificultades o resistencias. Amén. Hermanos, si ustedes tienen una plática con alguna persona que ustedes consideran que ha sido exitosa en algún área de su vida, esa persona, si les va a hablar de algo que tuvo que ver con su éxito, lo más probable es que explícita o implícitamente les hable de resiliencia. Es muy probable que hable sobre eso, es decir, de poder resistir ante las adversidades como hace el bambú, ¿sí? Que se inclina, o la palmera. Vieron que la palmera es azotada por los vientos huracanados. Muchas veces vemos esas imágenes de los huracanes en los Estados Unidos que casi que la palmera queda tocando el piso y luego vuelve, se endereza y toma su lugar nuevamente. Eso es una figura de resiliencia, ¿sí? De permanecer firme en el lugar sin quebrarse. Los cristianos, los hijos de Dios, nos doblamos, también como la palmera, pero solo nos quebramos ante la presencia de Dios. No debemos quebrarnos ante los problemas, dificultades, tentaciones, situaciones, crisis que la vida nos presente. Hermanos queridos, nosotros como pastores, ustedes conocen nuestra historia familiar, muchos de ustedes conocen todas las cosas bonitas, preciosas que hemos vivido en la vida y los dolores que hemos atravesado. ¿Saben quién es el que a nosotros nos ha fortalecido y nos ha sostenido firmes como la palmera? Pues el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida y las promesas de Dios en su palabra. Si hay algo que a nosotros nos ha brindado paz, esperanza, que nos ha brindado consuelo, que nos ha fortalecido en medio de los momentos de adversidades, pero tremendas y terribles, son las promesas de Dios, que son fieles, que son fieles. Desde los 18 años hasta el día de hoy, vengo comprobando la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Yo soy el que fallo. Yo soy el que fallo. Yo soy el que caigo. Yo soy el que yerro. Yo soy el que cometo errores. Yo soy el que tomo las malas decisiones. Yo soy el que peco, el que erro al blanco. Yo soy. ¿Sí? Muchas veces queremos hacer responsable a Dios
de los resultados de nuestras malas decisiones. Y decimos, ¿por qué Dios me manda esto, me envía esto a mi vida? No, querida, no, amado. Son los resultados de nuestras malas decisiones. De hecho, mientras más te mantengas quejándote en esa posición, mientras te mantengas quejándote y ahí amargándote, que ¿por qué Dios permite? Que qué sé yo. Ahí vas a estar perdiendo el tiempo hasta el día en que te quiebres delante de Dios. El día que te quiebres delante de Él. Y no ante las crisis. Solemos ser muy contreras, ¿sí? Le hacemos mucha honra al apellido del pastor por ahí, acá en la iglesia. Podemos ser muy contreras a veces porque nos quebramos ante la crisis y nos doblamos delante de Dios y no nos quebramos. Es al revés. Doblémonos, si es necesario, por la crisis, pero no nos quebremos delante de la crisis, quebrémonos delante de Cristo. Cuando tú te quebrantas delante de Cristo, Cristo es el que toma el control, el gobierno, el reinado. Él es el que toma, ¿sí?, el absoluto control de la situación. Y no se olviden nunca de lo que dice la palabra del Señor en Efesios 5:18, en la versión TLA de la Biblia, cuando dice, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿Quién es el que permite? Nosotros. Dios no te va a controlar si tú no le entregas el comando. ¿Sí? Dios no va a hacer zapping con tu vida si tú no le entregas el control remoto. Tienes que entregarle el control remoto al Señor para que Él pueda hacer zapping y cambiarte el canal. Salir de la película esa de terror que estás viviendo y pasar a una película más alegre, amorosa, ¿sí?, y esperanzadora. Muy bien, entonces, perseverar es mantenerse firme y constante en una acción, propósito o camino a pesar de las dificultades o resistencias. Perseverar, tomar buenas decisiones que nos lleven a la vida abundante que Cristo quiere que yo viva. Cuando yo no persevero en su palabra, cuando yo no permanezco constante en una acción de buscar su presencia, de buscar su voluntad, de comprenderla y aplicarla en mi vida, pues los resultados no se van a ver. Así como este hombre que ven aquí en la imagen, parado frente a un camino que se bifurca, ¿sí? Hay gente que vive la vida parado allí, parado ahí. Nunca toma la decisión de un camino. Siempre está dudando. Siempre está duditativo, siempre está con el corazón dividido, siempre está en una ambigüedad permanente, crónica, parado frente a los caminos. Y no toma decisión. Ahora, aquel que permanece en la palabra entiende que la permanencia también es acción, es una acción, como leíamos aquí. Es mantenerse firme y constante en una acción, no en una situación allí parado, estático, duro, en ese lugar. No. Tú tienes que tomar una decisión y llevar a cabo una acción y hacerlo de manera constante. Ahora, fíjate el camino que presenta esta gráfica. Son dos caminos, un camino que se bifurca y uno lleva al desierto más absoluto y el otro lleva a un bosque precioso lleno de árboles frondosos. ¿A cuál te gustaría ir finalmente? ¿Al desierto de muerte o al bosque que está lleno de vida? Bien, el día que lo decidas, el día que te decidas a caminar, a transitar ese camino, debes hacerlo con perseverancia. Con perseverancia. Se presentarán crisis, se presentarán dificultades, habrán cosas en el camino, obstáculos que atravesar, pero si tú te mantienes con los ojos puestos en la meta y perseveras fortalecido por el poder de Dios en tu vida y no por tu poder, entonces la vida cristiana entra en esa dinámica de crecimiento y de multiplicación que Jesús hablaba cuando dijo que el pámpano lleva fruto a 30, 60 y a 100 por uno.
perseverar. Perseverar. Esta palabra se relaciona con nuestra constancia, como dijo Jesús en Juan 8:31, en la palabra de Dios. A eso se refería Jesús cuando decía permanecer en su palabra. Es decir, debo ser constante. No ser un visitante ilustre por ahí que aparece de tanto en tanto en la Biblia, ¿sí? Como aquel que un día había perdido los anteojos y buscaba los anteojos en la casa y no los encontraba, y pasaron días y pasaron semanas y pasaron meses y finalmente los anteojos se habían perdido de este cristiano. Hasta que un día fue a abrir la Biblia y encontró los anteojos dentro de la Biblia. ¿Sí? Ahí estaban los anteojos. Fue a visitar la Biblia. Hermanos, muchas veces nosotros somos así con la palabra de Dios. Casi que a veces lo hacemos hasta por cumplir con una disciplina. Bueno, hoy tengo que leer la Biblia, en algún momento tengo que hacerme unos 10, 15 minutos y leer algo de la Biblia, ¿sí? Como para mantenerme creyendo que soy cristiano. Porque si no leo la Biblia, ¿seré cristiano o no seré cristiano? Ya hasta entramos en una crisis de fe, ¿ok? Es importantísimo que nosotros permanezcamos en la palabra, es decir, que seamos constantes en la acción de estar en ella. Seamos constantes, perseverantes, entrar en ella. Pero pastor, yo no entiendo la Biblia. Por supuesto que no la vas a entender al principio. Si yo te doy a ti un libro de matemática, ¿sí? de tercer año de la universidad, ¿tú lo vas a comprender si no fuiste primero al primer grado de la primaria, al primer año de la secundaria? ¿Sí? Si no aprendiste cuánto es 1 más 1, y luego si no aprendiste ejercicios combinados, álgebra y cuánta cosa, ¿podrías llegar un día a comprender la complejidad de las matemáticas, de las altas matemáticas en la universidad? Por supuesto que no. Es un camino progresivo. La revelación de Dios es progresiva. Dios se va mostrando a ti poco a poco a través de su palabra. Amén. Antes, hace unos años atrás, teníamos una página donde teníamos ordenados los libros que yo les proponía que ustedes leyeran. No la tenemos en este momento online, pero si quieren tomar nota, como para entender lo más rápidamente posible la Biblia, ¿sí? Digamos, ubicarse lo más rápidamente posible en la Biblia, ustedes tienen que leer primero los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 libros ustedes van a encontrar toda la base, el fundamento, el principio de todas las cosas y los fundamentos doctrinales de nuestra fe cristiana. Todo está allí, en esos 5 libros. Allí se comienza Dios a revelar poco a poco, como una sombra de lo que habría de venir, ¿sí? Dice la palabra, utiliza esa poética, como una sombra de lo que habría de venir. Lo que habría de venir es Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, pero Dios comienza a revelarse por medio de las escrituras de Moisés y lo que estableció como los sacrificios de corderos en aquel tiempo. Todo empieza Dios a revelar la necesidad que iba a haber de que un día alguien pagara el precio de los pecados de todo el mundo. Y no hay ninguno de nosotros que lo pueda hacer, solo Cristo lo pudo hacer. Pero para entender eso, que para nosotros hoy quizás es bastante fácil comprenderlo, el ser humano, cuando era totalmente ignorante de toda esta revelación, que ustedes quizás hoy la manejan de manera muy fácil, antiguamente el ser humano en aquellos años, estamos hablando de 4000 años antes de Cristo hacia aquí, la gente era ignorante de todas esas verdades. Entonces Dios fue tratando con el hombre en su infancia intelectual, le fue revelando de a poco con figuras lo que vendría a ser la sustancia en el futuro, ¿sí? Dios fue revelando progresivamente su plan al hombre. Entonces, para entender eso, lean primero Génesis a Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. Ustedes van a ver que son poquitas hojas, lo pueden leer rápidamente, inclusive si no quieren leerlo, lo pueden escuchar, porque hoy lo tienen como Biblia audible en YouTube. Pueden buscar allí la Biblia hablada o Biblia audible y la van a escuchar claramente. Van a poder escuchar claramente todos los libros de la Biblia. Bien, una vez que terminan con eso, pueden pasar a el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro transicional. Es un libro que explica por qué
hubo que salir del antiguo pacto, que se acabó, se terminó, y hubo que entrar en el nuevo pacto que Dios estableció a partir de Israel para toda la humanidad. Entonces allí leyendo el libro de Hebreos, como ya leímos toda la ley, la Torá, que tiene que ver con esos 5 libros, empezamos a entender cómo es que esto transicionó. Luego, si vamos a los evangelios, ahora sí, después de Hebreos, vamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cuentan la historia, relatan la historia, los hechos de la vida de Jesús, vamos a entender por qué Jesús recriminaba, por ejemplo, a los maestros de la ley, a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley de aquel tiempo, ¿por qué Jesús les hablaba con términos tan fuertes como sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas? Qué fuertes esos términos, ¿sí? Pero si entendemos la Torá y leemos Hebreos, vamos a ver por qué Jesús, vamos a entender por qué Jesús fue tan duro en sus términos para con sus paisanos, ¿sí? Porque eran sus hermanos judíos. Bien, una vez que terminamos los 4 evangelios, podemos leer el libro de Romanos, que ese libro fue escrito exclusivamente para nosotros, los que no somos del pueblo de Israel, es decir, de todas las demás naciones de la tierra, llamados gentiles. Una vez que usted leyó los 5 primeros libros de la Biblia, leyó Hebreos, leyó los 4 evangelios y leyó Romanos, entonces usted se puede parar en cualquier parte de la Biblia y va a ver que va a ser mucho más fácil comprender los textos bíblicos, ¿sí? Porque eso le va a dar la base para poder comprender todo. Muy bien. Entonces, dijimos que nuestra constancia en la palabra de Dios es a lo que se refiere el Señor con perseverar o con permanecer en su palabra. Perseverar en su enseñanza. No es solo aprender. Cuando yo digo que voy a perseverar en las Escrituras, ¿de qué se trata esto? No es solo que voy a aprender, sino que voy a practicar fielmente eso que aprendo en mi vida. Ese es el Shamá. ¿Recuerdan? Es el Shamá hebreo. Oigo con atención, escucho con atención para entender con el fin de obedecer. No es que oigo para aprender, ¿sí? Si ustedes oyen para aprender y luego salen de aquí y se olvidan de lo que aprendieron, ¿qué decía la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan las 4 tierras? Una sola era la tierra que fructificaba a 30, 60 y a 100 por uno. Las otras 3 no fructifican. ¿Por qué no fructifican? Porque se olvidan de la palabra de Dios. Algunos hasta lo reciben con gozo el conocimiento, se alegran de recibir conocimiento de las Escrituras, pero luego se olvidan de ella. No entran en la práctica, no hay praxis de la palabra de Dios y por lo tanto no hay resultados. No hay resultados. ¿Me explico? Y si no hay resultados, ¿qué hay? ¿Qué se presenta? ¿Qué emociones comienzan a invadir el corazón de la persona que no obtiene resultados en su vida? Dice, yo me congrego, yo voy, escucho la prédica del pastor, pero en mi vida no pasa nada. ¿Qué sentimientos se presentan? Frustración, decaimiento emocional. Sientes que la vida casi no tiene sentido ya para ti. Tu visión de la vida se vuelve fatalista, porque si ni Dios te puede salvar de esa situación, ¿quién lo podrá hacer entonces? El Chapulín Colorado no lo va a hacer. ¿Sí? Necesitamos entender la voluntad de Dios. Yo dije el Chapulín Colorado como si todo el mundo lo conociera. ¿Conocen ustedes quién es el Chapulín Colorado o no? En España, por ejemplo. No idea tienen en España. En Chile sí era muy famoso. Bien, era un cómico mexicano que fue muy famoso en los años 70, 80 creo que fue. Bueno, muy bien. Vamos a leer, por favor, con mucha atención ahora, otra vez, la palabra de Juan 15 sobre la vid, verso 1 en adelante. Escuche con mucha atención, por favor. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Se dan cuenta cómo se repite la palabra permanecer? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí hay un punto de inflexión tremendo. Separados de mí nada podéis hacer. Inténtalo si quieres. Inténtalo. Siempre me acuerdo del consejo de mi pastor el día que me ungieron al ministerio, que me llamaron al ministerio y nos ordenaron al ministerio. Apenas yo con 24 años, mi pastor me sacó afuera del templo y me dio el consejo teológico, filosófico más grande de mi vida. Nunca me olvido de eso. Él me llamó afuera, mi pastor, y me dijo, un hombre adulto, ya grande de edad, de poca letra, de pocas letras, limitado en sus conocimientos, pero con una vida profunda en Cristo. Y él quería salvarme a mí de alguna manera de los sufrimientos que causa el ministerio pastoral, que yo comenzaba ese día a los 24 años, y me dijo estas palabras. Me dijo, mira, en la iglesia hay muchos tipos de personas, pero hay unos que te van a hacer sufrir mucho, y esos son los porfiados. Los porfiados, me dijo. Y luego me dijo, ¿sabes qué tienes que hacer con los porfiados? Yo estaba atento, imagínense, un jovencito de 24 años, le estaban dando la clave del ministerio, del éxito del ministerio pastoral. Me dice, a los porfiados hay que dejarlos que vayan. Y cuando regresan, pregúntales cómo les fue. Porque quizás aprendieron la lección. Qué consejo tremendo que fue eso. Nunca en mi vida me he olvidado. Y lo he podido ver. Cómo aquella persona que es tosuda, dura para entender, que no quiere entrar por el aro, que quiere hacer las cosas a su manera, que él reacciona así porque él es así, nadie lo va a cambiar. Bueno, entonces vaya nomás, haga como usted quiere. Yo lo voy a estar esperando con los brazos abiertos, no se preocupe, yo lo voy a estar esperando con los brazos abiertos. Es más, lo voy a apapachar, lo voy a abrazar, le voy a dar un cariño, unos besos en la mejilla, un ósculo santo, como dice el apóstol Pablo, para que se sienta un poco mejor, y luego nos vamos a sentar a charlar y vamos a analizar el resultado de tus decisiones. Hermanos queridos, eso nos pasa cuando somos porfiados con Dios. Con Dios. Si Dios dice que debo permanecer en su palabra, que debo permanecer constante en la acción y en la búsqueda de su voluntad, no debo dejar de hacerlo, ni un día de mi vida. Todos los días de mi vida debo deleitarme en su palabra. Como dice el salmista en el Salmo 1, del verso 1 al 3, ¿qué sucede con aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios? Que se deleita en meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Pues dice que será como un árbol plantado junto a las aguas de un río, que prosperará, dice, todo lo que haga le saldrá bien y prosperará, y será un árbol frondoso que nunca dejará de dar fruto. Constantemente dando fruto. Pero somos porfiados. Y me incluyo, hermanos, acá. No me voy a sacar el poncho, ¿sí? Me incluyo. ¿Cuántas veces yo he sido porfiado con el Señor? Y por ser porfiado, he tenido mis consecuencias y he sufrido las consecuencias. Hasta que vengo y me quiebro y digo, Señor, tenías razón. Bueno, hijito, no te preocupes, te dice el Señor. Levántate y anda. Toma tu lecho y vete a tu casa. Estás sano. Comienza a caminar de nuevo. Comienza a andar de nuevo. Termina diciendo el Señor en Juan 15:6. El que en mí no permanece, sigue repitiendo, permanecer, permanecer, permanecer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Ahora, mis amados, hay algo que se mueve mucho, y en estos días muchísimo, dentro de los movimientos religiosos, que no necesariamente son cristianos, ni no necesariamente son bíblicos. Pueden autodenominarse cristianos, pero no necesariamente lo son, repito. Pero sí son movimientos que fomentan lo que se llama o conoce como pensamiento mágico. Pensamiento mágico. ¿Ok? Hay mucha gente en este tiempo dentro de las filas del cristianismo que permanece en esa postura del pensamiento mágico y no entiende que Dios es un Dios de procesos, que Dios es un Dios de crecimiento, que Dios es un Dios de nuevas criaturas que nacen de nuevo para ir creciendo y viviendo los ciclos de crecimiento hasta llegar a la maduración. Hay personas que por tener ese pensamiento mágico creen, por ejemplo, que si yo como pastor le pido a Dios algo para ellos, entonces Dios se los va a dar. Porque ellos piden y no reciben. ¿Sí? No quieren vivir en la voluntad de Dios, son desobedientes, pero pastor, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a mandar una ofrendita a usted, ¿sí? Le voy a mandar una ofrenda para que usted pueda pedirle al Señor para que Dios me dé tal cosa. Eso es pensamiento mágico, eso es un pensamiento religioso que no tiene ningún fundamento bíblico y que si yo te enseñara eso, lo que estaría haciendo es un acto herético. Eso es una herejía, de aquí a la China. Yo no tengo mayor acceso a Dios que tú. Yo no tengo mayor acceso a Dios que tú. Tú tienes el mismo acceso a Dios que yo. O que mí. ¿Conjugué mal? Conjugué mal, me parece. Ok, todos tenemos el mismo acceso. De hecho, a veces, como a modo de broma, a esas personas que me dicen eso, yo les digo, ¿pero cómo? ¿Todavía no aprendiste que Dios está a 45 centímetros de ti? ¿Qué? Me dicen. ¿Cómo 45 centímetros? Sí, lo que mide tu rodilla al piso. De tu rodilla al piso hay 45 centímetros aproximadamente. Quebrántate delante de Dios. Busca a Dios de todo corazón. Y la palabra de Dios promete que aquel que se acerca a Dios en esas condiciones, Dios se acerca a él. Dios lo escucha, Dios lo oye, Dios lo sana, Dios lo levanta, Dios lo fortalece, Dios lo restaura. Dios obra en aquel que lo busca de todo corazón. No sirve untar al pastor o tentar al pastor con una ofrendita. Eso es pensamiento mágico, eso es religiosidad. Esa no es la manera de Dios. Con Dios no se hace negocios, ¿sí? Con Dios no se hace negocios. Si no, no sería por gracia. Todo lo que nosotros vivimos en el Evangelio, desde el milagro más grande de la salvación de nuestra alma, en adelante, todo es por gracia. Todo es por gracia. Aún tu obediencia, que es contada como obra, escúchenme bien este concepto, aún tu obra, tu obediencia, que es contada como obra, es gracias a su gracia que tú puedes obedecer. Porque si no fuera por su favor, la palabra gracia del griego charis, que significa favor, el favor de Dios, si no fuera por el favor de Dios en tu vida, tú no podrías obedecer. ¿Te das cuenta? Qué tremendo que es eso. Bien, entonces, así como la rama necesita estar constantemente unida a la vid, la rama, el pámpano, que venía hablando Jesús aquí en Juan 15, para poder recibir vida del tronco, el creyente debe perseverar en la comunión con Cristo, porque Cristo es la vid verdadera. Como ustedes están viendo allí, esa tremendo racimote de uvas precioso que viene de una ramita finita llamada pámpano o sarmiento que viene del tronco.
Todo viene del tronco. El poder de ese fruto maravilloso viene del tronco, ¿sí? El creyente entonces debe perseverar en su comunión con Cristo para dar fruto. 9 veces se repite de manera explícita e implícita la palabra permanecer en los 7 primeros versículos que acabamos de leer. 9 veces repite permanecer, 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 permanecer. Además, esta perseverancia se relaciona también con nuestra persistencia en el amor y en la obediencia. Escuche por favor con atención. Se relaciona, dije, con nuestra persistencia en el amor y la obediencia. 15:9 decía Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Y qué dice ahora? Permaneced en amor. Otra vez, permanecer, permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está la respuesta. ¿Cómo permanezco en su amor? Guardando sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sencillo. Así es la ecuación. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Señor? Que nuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere además el Señor? En todo este texto que fuimos leyendo de Juan 15, ¿qué cosas descubrimos? Que el Señor quiere darnos lo que nosotros le pedimos, que el Señor quiere responder nuestras oraciones, que el Señor quiere que seamos personas que glorifiquemos su nombre, dando frutos de santidad en nuestra vida, que el Señor quiere que nuestro gozo esté cumplido. Es decir, que Dios no quiere religiosos amargados con pensamiento mágico, frustrados, que se quiebran ante las crisis de la vida. No. No es eso lo que Dios quiere de sus hijos. Dios quiere que sus hijos vivan en el gozo del Espíritu, que vivan fortalecidos por el gozo del Espíritu, que sean tan fuertes que puedan enfrentar hasta la muerte. Hasta la muerte. Los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron martirizados. Aún hoy hay lugares de la tierra donde se persigue y se martiriza a los cristianos, pero en aquellos primeros siglos la persecución fue terrible. ¿Te imaginas tú que vengan los verdugos que perseguían a los cristianos en aquel tiempo y tomen a tus hijos y te los maten delante de ti? ¿Te los degollen delante tuyo? ¿Sabes tú que eso está escrito en los libros de historia? Esas cosas ocurrieron, fueron terribles. Pero ¿cómo es posible que esos hombres y mujeres fueron tan fuertes en el espíritu que soportaron hasta morir por la causa de Cristo? ¿Cómo es posible? Porque eran verdaderos discípulos, que tenían el gozo de la salvación saturando cada célula de su cuerpo, cada célula de su vida. Estaba llena del Espíritu de Dios y fueron capaces hasta de dar la vida por la causa. ¿Y sabes qué más? Gracias a esa gente, gracias a esos cristianos, gracias a esos mártires, tú y tú y tú conoce el Evangelio y a Cristo hoy. Si no hubiese sido por esa gente que dio su vida por la causa, tú hoy ni yo conoceríamos el Evangelio. Dieron su vida para que nosotros conociésemos a Cristo hoy. Vale la pena entonces, vale la pena. El amor es más fuerte que la muerte. Permanecer en mi amor, dijo Jesús. Permanezcan en mi amor y vuestro gozo será cumplido. Este es mi mandamiento, terminó diciendo Jesús en el verso 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. La perseverancia se muestra entonces cuando nosotros amamos y obedecemos a Dios a pesar de las pruebas, del desánimo, de las tentaciones, de las crisis, de los obstáculos. A pesar de todo, amamos y obedecemos. Habrá alguien quizás hoy que se está planteando el hecho de que de pronto
me pasó a mí en mis primeros pasos en la fe, que yo decía, Señor, yo no entiendo tu palabra, me cuesta tanto entender todo, Señor, me cuesta entender tu voluntad y yo quiero hacer tu voluntad porque quiero pedir y quiero recibir, Señor. Uno en la infancia espiritual quiere todo. Es más, cuando uno es infante espiritualmente, quiere todo, todo quiere, ya, y lo quiere ya, ¿sí? Paciencia cero. Y saben que aprendí algo muy valioso. Les dije al principio que la revelación de Dios es progresiva. Por lo tanto, no es que Dios va a esperar a que tú alcances el máximo potencial de fructificación en tu vida para dar respuesta a tus oraciones. Eso sería un error garrafal creer semejante cosa. Lo que Dios quiere es que en la medida que tú vas comprendiendo su voluntad, vas obedeciendo. ¿Me explico? Si yo hoy entiendo una cosita así chiquitita, no importa, eso es lo que debo, por pequeña que sea, esa pequeña cosa es la que debo comenzar a practicar. Entonces, cuando Dios ve que yo estoy interesado en ser obediente a Él, porque de esa manera le muestro mi amor, ¿sí? Porque amar a Dios es guardar su palabra, guardar sus mandamientos, entonces Dios comenzará a oír mis oraciones en la medida de mi conocimiento. Por eso hay hermanos con poco conocimiento que oran y reciben respuesta a muchas de sus oraciones y a otras oraciones no reciben respuesta. ¿Por qué no? Pues porque están pidiendo mal y están aprendiendo a pedir. Sencillamente, están aprendiendo a pedir. Y Dios responde siempre, con un sí, con un no o con un todavía no. ¿Me explico? Entonces, no hay problema con eso. Lo importante es estar en la perseverancia, creciendo, constante, en la acción, en el camino, aferrándome al Señor y a su palabra permanentemente. Perseverar en Cristo entonces significa mantenernos firmes, inquebrantables y fieles a nuestra relación con Él sin importar los obstáculos. Como expresaba el concepto etimológico, esto implica, el concepto etimológico al principio cuando veíamos la palabra permanecer, esto implica mantenerse firme y constante en una acción, propósito o camino a pesar de dificultades o resistencias. ¿Ven cómo se va? Son como sinónimos. Si tienes miedo, si tienes, miedo, la palabra también es miedo, porque el miedo es una fe negativa que no te lleva a vivir en la fe de Dios, ¿sí? Y divides tu corazón. Si tienes tu corazón dividido entre el mundo y Cristo, si permaneces dividido, ¿tú crees que alcanzarás algo? ¿Tú crees que si no perseveras alcanzarás algo? ¿Recuerdas cuando les dije recién del hombre de éxito? ¿De qué te va a hablar? De la resiliencia, de que se mantuvo firme, de que a pesar de los problemas y dificultades y obstáculos que se le presentaron, no se dejaron embargar por la frustración, sino que se pararon sobre la frustración y caminaron hacia su éxito. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre con la persona que tiene medio corazón en el mundo y medio corazón en Cristo? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Santiago 1:8 dice la palabra de Dios allí, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No pienses que vas a lograr algo si eres de doble ánimo. No pienses, no te autoengañes, no creas que representando una carita de cristiano hacia el mundo, pero en lo oculto, tu vida privada no agrada a Dios, no te engañes, no te engañes. La hipocresía no es el estilo de vida de un cristiano. La hipocresía es lo que Jesús recriminó a los religiosos de su época. ¿Me explico? Entonces el Señor nos llama a no ser personas de doble ánimo, porque no vamos a alcanzar nada en la vida. La inconstancia va a tomar presa de nosotros, va a ser presa de nosotros y va a gobernar nuestra vida y no nos va a dejar alcanzar los objetivos que como hijos de Dios tenemos. Recuerden, los objetivos es fructificar.
Arrepentimiento, santidad, santificación, permanente proceso de santificación y terminar transformándome en un representante de Dios en la tierra, un amigo de Dios que conoce el corazón del Padre y que puede hablar con toda autoridad a las personas de este mundo de su plan de salvación y de todo lo que Dios quiere para ellos. Amén. Ahora, ¿tiene solución eso? Alguien quizás aquí hoy ya se está identificando como una persona que no tiene su corazón íntegro. Está dividido, está partido su corazón. No puede perseverar, no permanece, no logra éxitos en su vida, no alcanza nada, no llega a metas en su vida porque siempre los obstáculos lo dejan a mitad de camino. Se quiebra. ¿Tiene solución eso en nuestra vida cristiana? Por supuesto que sí. El mismo Santiago, el mismo apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 8, ¿sí? Me acordé de algo ahora que dije apóstol Santiago, porque una vez casi me echan de un lugar que dije que el apóstol, me refería a alguno de los personajes bíblicos como apóstoles, que en este caso Santiago también es un apóstol, ¿sí? Y estaba yo dando un seminario en un lugar donde no creen que los apóstoles fuesen más que los 12 que tenía Jesús. Pero resulta que Santiago también es llamado apóstol. Y de hecho, el apóstol Santiago, también llamado Jacobo, fue el pastor de la iglesia de Jerusalén después de Pedro. Y además era medio hermano de Jesús. Y Santiago, además, se convirtió a Cristo después que Cristo resucitó. O sea, no caminó con Jesús, no fue parte de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Me explico? Bien, explico esto porque por ahí hay alguien que quizás tiene esa escuela y de pronto piensa, ¿cómo el pastor dice el apóstol Santiago? Sí, dice la Biblia que se llamaba también este apóstol. Bien, ¿qué dice el apóstol Santiago? 4:8. Acercaos a Dios. Si tú tienes tu corazón partido, si tienes doble ánimo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí tenemos tres verbos. Acercaos, limpiad, purificad. 3 verbos. Vamos al siguiente pasaje en la TLA. ¿Cómo dice? Allí dice, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, o sea, quieren hacer las dos cosas, quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Esto es cuestión de decisión, amados. Y fíjense los 3 verbos que están marcados allí. Háganse, dejen y tomar la decisión. Deben tomar la decisión. Otra acción al que nos llama el texto. Háganse amigos de Dios, dejen de hacer el mal, tomen la decisión. O Dios o el mundo. No hay término medio. No hay grises. No hay tibieza que valga. O amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, como dijo Jesús, o lo contrario es seguir el camino del mundo. Si vives en esa ambigüedad que estamos viendo allí en esa imagen, ¿sí? Que todas las cosas del mundo allí, los atractivos del mundo, la cantidad de cosas que el mundo ofrece, las finanzas, las redes, las comunidades, los negocios, el trabajo y cantidad de cosas que el mundo te ofrece, que no todas son malas, por supuesto, no estamos diciendo que todo el sistema mundano sea malo, pecaminoso, impío, no estamos diciendo eso, pero si tú te dejas absorber por todo eso y a Dios no le estás dando lugar en tu vida, pues la consecuencia va a ser grave. Amén. Habitar. ¿Recuerdan que decía la etimología de la palabra permanecer? Que no es solamente estar, sino que es perseverar, que ya lo explicamos. Y en segundo lugar es habitar. Habitar. Vamos a cerrar el mensaje hoy con este versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice ese versículo? Dice, puestos los ojos en Jesús,
autor y consumador de nuestra fe. ¿En quién tienes puestos los ojos tú para correr esta carrera que te va a llevar la vida entera? ¿En quién pones los ojos? Si pones los ojos en el hombre, la palabra de Dios dice, maldito el varón que pone su confianza en el hombre. Maldito, caes en maldición. Lo he dicho una y mil veces. Si tú confías en mí como pastor y que yo te voy a salvar y yo voy a hacer todo por ti, y yo te voy a transformar la vida. No te equivoques. Yo soy un débil instrumento, limitado instrumento, que Dios va a utilizar temporalmente en la vida de algunas personas para poder llevar el conocimiento de Él. Porque lo que a ti te va a transformar, lo que a ti te va a cambiar, lo que a ti te va a salvar, lo que a ti te va a dar vida eterna es Dios y su palabra. No hay más. Confía en Él. Pon tus ojos en Cristo. Aprende a vivir una relación íntima con Dios. Oración y palabra. Dios hablándote a través de su palabra y tú hablando con Dios a través de la oración. Allí se produce un diálogo maravilloso. Tú le hablas al Padre y el Padre te habla a ti a través de su palabra. Puesto los ojos en la meta, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Persevera hasta el fin. Persevera. La perseverancia es la clave. Permanecer en su palabra, permanecer en Cristo y Cristo en nosotros es la clave. Amén. Amados, damos gracias al Señor por esta palabra. Sí, le voy a pedir a Poli, por favor, que abra su micrófono y haga una oración de acción de gracias al Señor para ir cerrando esta reunión. Claro que sí. Vamos a orar al Señor. Señor Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor, que nos has traído, Señor, a través de tu siervo, Padre Santo. Gracias, Señor, por traernos este mensaje, Señor, de la importancia de perseverar, Señor, en tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder hacerlo, Señor, a poder perseverar en ti, Padre mío. Gracias, Padre mío, por todas las bendiciones, Señor, que de ti recibimos, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, por todas las cosas, Rey. Te doy en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.